Buenos días nuevamente a todos y todas. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias en el marco del sexagenario del Poder Legislativo de la República del Paraguay, por la Academia Legislativa de la Honorable Cámara de Senadores, con el objetivo de abordar sobre los inicios y el proceso histórico del Poder Legislativo establecido en la Constitución Nacional de 1870, a modo de comprender el rol del Congreso Nacional como uno de los poderes que ejerce el gobierno conjuntamente con el Ejecutivo y el Judicial, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Para este ciclo de conferencias en la fecha de hoy, con el cual iniciamos, tenemos con nosotros el privilegio de contar con el profesor doctor Eric Caballero Campos, un amigo ya de la Academia Legislativa, un colaborador muy cercano, quien nos está acompañando en varias iniciativas de la Academia y para quien damos la bienvenida en nombre de la Academia Legislativa. El profesor doctor Eric Caballero Campos dará inicio de este ciclo de conferencias que van a ser cada viernes. Abordaremos un tema y el tema lo desarrollará un panelista. En la fecha, como ya les mencioné, tendremos la presencia del doctor Eric Caballero Campos para el día 16 de julio, ¿verdad? Con el tema reseña histórica sobre el Congreso Nacional de la República del Paraguay. El 23 de julio contaremos con la disertación del doctor Alberto Mongelos. El tema será el Congreso Nacional de la República del Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Y el 30 de julio tendremos la disertación, la participación del profesor doctor Emilio Camacho, la democracia parlamentaria en el Congreso Nacional. Este ciclo de conferencias será en el horario de 9 a 10:30 durante estos viernes de julio. Ya el doctor estará dándonos informaciones. Creímos oportuna abordar este tema desde julio por dos motivos. Primero, como sabrán, el periodo legislativo siempre se inicia el 1 de julio, ¿verdad? Entonces, para nosotros siempre eso es una fecha importante dentro de lo que es el calendario de las actividades del Congreso Nacional. Se inicia con el informe del señor presidente de la República que tuvimos recientemente. Así también, la fecha de ayer, el 14 de julio, hemos conmemorado un aniversario más de la fecha de la Revolución Francesa, que también marca un hito, que también a lo mejor el doctor después nos dará una referencia de cómo nace el sistema de equilibrio de los poderes dentro de ese contexto, ¿verdad? Por eso que creímos oportuno hacer este ciclo de conferencia en el mes de julio. El profesor doctor Eric Caballero Campos, disertante para esta ocasión, es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigación Científica de España. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en Historia del Mundo Hispánico en la Universidad de San Paulo. Realizó postdoctorados en el programa de posgraduación en Geografía e Historia en la Universidad Federal de Grandes Dourados. Es profesor adjunto de la Cátedra de Historia de Ideas Políticas 2 y asistente de Historia Social Paraguaya de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Profesor visitante de la Universidad de Barcelona mediante la beca Hispanistas de la AECID, tanto en el 2009 como en otros años. En el año 2013 usufructuó el Fellowship María Elena Casiet en la John Carter Brown Library de la Universidad de Brown en Estados Unidos de América para una estancia de investigación. También es investigador categorizado del CONACYT en nivel 2,
que es la principal referencia de los investigadores catalogados a nivel nacional, con proyección internacional. En la actualidad es docente e investigador de la Universidad Nacional de Canindeyú y docente de posgrado de la Universidad Nacional del Este. Fue presidente del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas en el periodo 2015-2017 y miembro de la Sociedad Científica del Paraguay. Tiene una innumerables publicaciones. Entre ellas podemos citar ministros de Hacienda, constructores de una institución republicana, de moneda a la mercancía del rey, funcionamientos y efectos de la real renta de tabaco y naipes en la provincia del Paraguay, los bandos del buen gobierno en la provincia del Paraguay, antología El pensamiento político y social paraguayo, volumen 1. También participó en varias publicaciones científicas, como sea también una publicación en el capítulo del libro de Historia del Paraguay. También otras obras como El proceso de independencia del Paraguay, editorial El Lector, Juan Estefanis, también El canciller de la revolución de los comuneros. En el año 2017 publicó sobre las relaciones paraguayos-británicas, editado por la Fundación Nicolás Laturrebo, aparte de una serie de revistas académicas a nivel nacional, internacional, de la región y en Europa. Algunos avisos también importantes para dar ya la presentación al espacio a nuestro disertante de la fecha. Para la gente que se está conectando, hay un formulario de asistencia que está marcado en el chat. Yo lo volveré a copiar para la gente que se conectó recién. Les pido encarecidamente que puedan encender sus cámaras también. Ahí le estoy compartiendo. Por favor, si pueden. Esto es para marcar la asistencia. Nosotros requerimos de las fotografías. Si pueden renombrar sus equipos, dispositivos electrónicos. Hay gente que se conecta a una computadora personal, entonces tiene la posibilidad de renombrar. Estaré compartiendo, como ya les mencioné, el formulario de asistencia. Posterior al término de la disertación del doctor Eric Caballero, estaré compartiendo con ustedes el enlace de evaluación. Esas son las 3 condiciones para poder certificar. Se emite un certificado digital posterior. Completar el formulario de asistencia, completar el formulario de evaluación y encender sus cámaras al inicio y luego al término. Dicho esto, bienvenido, doctor. Muchas gracias nuevamente por compartir con la academia y mencionarles a la gente y agradecerles sobremanera. Muchas veces pareciera ser que no es necesario, pero esto lo hace nuestros disertantes como un aporte para el conocimiento y la formación de todos nosotros. Ellos lo hacen sin ningún tipo de costo, sabiendo que el trabajo de ellos es de un nivel profesional y de nivel internacional. Por eso nuestra significación también para el efecto. Adelante, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, ingeniero García Miró, director de la Academia Legislativa. Es un gusto estar por segunda vez en este año con ustedes. También agradecerle al licenciado Ricardo Ramírez por la invitación. Yo creo que es sumamente importante. Sé que posiblemente por la pandemia pasó un poco desapercibido. Hay otras urgencias. La vida es lo que más vale y ya habrá otro momento para recordar, pero celebro que la Academia esté recordando estos 150 años del funcionamiento del Congreso de forma permanente, ¿verdad? Y entonces más de uno va a decir cuando vio el título de esta ponencia, pero ¿y acaso no hay un Congreso desde 1811? Entonces, la idea que yo traigo aquí para compartir con todos ustedes es justamente eso, ver cómo fue evolucionando el Congreso, por qué estamos hablando de 150 años de la creación del Congreso como tal, y del Congreso Bicameral, y entonces a partir de ahí vamos a ir viendo cómo fue evolucionando, como don Adalberto Mongelos va a hablar del Congreso a partir de la dictadura, entonces yo ahí voy a hacer solamente 2 consideraciones en la parte final, o sea, me voy a concentrar toda en la primera parte de la evolución del Congreso como tal, ¿verdad? Y entonces, para que no haya una repetición, ¿verdad? Porque la repetición lo que a veces no es bueno. Entonces, si me permiten, voy a compartir aquí esta breve presentación. Entonces, yo lo que preparé más o menos son unos
30, 40 minutos de presentación, entonces después creo que en el debate y en las preguntas va a ser mucho más interesante y mucho más rico, ¿verdad? Pues siendo ustedes todos parte del Congreso, o sea, entonces yo que soy externo tengo posiblemente alguna mirada y ustedes tendrán otra mirada que en ese intercambio puede ser mucho más provechoso. Bien, entonces, como estaba diciendo, ustedes verán que efectivamente desde 1811, o sea, fue un Congreso General o una asamblea en ese momento, todavía la de 1811 convocada, la que tomó la decisión de formar el primer gobierno nacional, que es la Junta Gubernativa, para la Junta Superior Gubernativa. A lo largo de toda esa primera república, tenemos una serie de congresos que eran eventuales y convocados de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Entonces, en 1811 se convoca teniendo en cuenta los sucesos de mayo que provocaron, ¿verdad?, el levantamiento de las tropas y que dio origen a nuestra república, al inicio del proceso independentista. En 1813, que este es el cuadro que está representado en este cuadro de Ketterer, que se hizo con motivo del sesquicentenario, un pintor paraguayo. Esto pertenece al acervo del Congreso Nacional, está en el Centro Cultural de la República, este cuadro, que es un intento de reflejar ese Congreso de 1813, que para mí es un Congreso muy, muy importante, porque ese Congreso es el que crea la República, ¿verdad? Entonces, y fue el primer congreso multitudinario donde hubo 1000 diputados elegidos en cada uno de sus pueblos, de sus partidos, a viva voz en asambleas realizadas con los vecinos que vinieron a la capital. ¿Cuál era la dinámica? Se elegía, se le daba el acta de elección y con eso venía a la capital a acreditarse como diputado. Lamentablemente, por la conservación de los documentos, hay algunos que están, en este caso del Congreso de 1813, lamentablemente no están todas las actas, solamente están ¿cómo se llama esto? Un resumen, sería como un resumen ejecutivo, y se pone los nombres de los 10 diputados que pusieron su firma certificando esa acta en representación de los más de 1000. Lamentablemente, los nombres de todos esos diputados no han quedado registrados, ¿verdad? Posteriormente, un año después, se vuelve a convocar un congreso multitudinario de 1000 diputados en 1814. Ahí se decide reducir a 250 nomás para el siguiente. Se convoca el congreso ya para mayo de 1816, que es el que termina estableciendo la dictadura perpetua y le concede, en 1813, perdón, en 1813 se establecía que el Congreso tenía que reunirse una vez al año para ir controlando efectivamente, como dijo muy bien el ingeniero García, ese equilibrio de poderes. En 1813 los congresistas decían, hay que crear un tribunal externo al gobierno, está el gobierno y el Congreso se reúne una vez al año para ver qué está pasando. Lamentablemente eso ocurrió solamente en el 13 y el 14, porque después ya se decidió que por la cosecha, por motivos prácticos en ese momento, porque obviamente los diputados no cobraban, lo único que se les daba era alojamiento cuando venían a la capital. Entonces, en 1816 se decide la formación de la dictadura perpetua y se le concede al dictador el derecho y el poder de convocar al Congreso cuando él lo disponga. ¿Esto qué significa? Significa que prácticamente desde 1816 hasta 1841 no tenemos ni un solo congreso. No hay ninguna junta, nada. Francia gobierna por sí, ante sí y sus delegados. Cuando muere Francia, el principal objetivo de todos los gobiernos es convocar al Congreso. En ese momento vivimos una terrible anarquía, prácticamente tenemos en menos de, si tuvimos un gobernante durante 26 años, en menos de 6 meses tuvimos 4 gobiernos, porque si tomamos el consulado son 4 gobiernos. Primero una junta, después un triunvirato, después se le expulsa el triunvirato a los pocos días y se forma una comandancia general de armas, una figura en nombre del ejército a gobernar como un garante por un mes hasta convocar al Congreso, que se reúne en marzo del 41, y elige a los cónsules Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López. Muy bien.
Ante la ausencia de 25 años de congresos, al año siguiente los cónsules deciden convocar a un Congreso General Extraordinario con el fin de ratificar un montón de medidas legislativas, algunas ya tomadas por ellos, otras hacer propuestas. Ahí se crea la Ley Nacional de los Símbolos Nacionales, se ratifica la independencia nacional, que era un documento que se necesitaba en ese proceso de apertura que querían hacer los cónsules, documento que no se tenía porque en 1813 se proclama la República, pero no se hizo la manifestación explícita de la independencia nacional. Entonces, muy hábilmente, lo que sí se hizo bajo el liderazgo de Carlos Antonio López fue buscar una salida legal. No se podía decir que nos independizáramos en 1842 porque eso sería desconocer 31 años de vida independiente de otro poder extraño, ¿verdad? Perdón. Entonces, lo que ocurre es que en 1842 la solución fue ratificar la independencia nacional. Al terminar el mandato de los cónsules, que fue de 3 años, se convocó un Congreso General que establece una ley de administración política de la República del Paraguay. En esa ley ya hay una visualización de esa separación de poderes. Se habla de un poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. El poder judicial era un apéndice del poder ejecutivo y el poder legislativo seguía siendo un Congreso de solo 300 diputados que en este caso hay una característica muy importante. El Congreso se reunía una vez cada 5 años. Entonces, el único poder que existía era el del Poder Ejecutivo. El Congreso se reunía cada 5 años y en ese caso, a la mitad del periodo, el presidente duraba 10 años de periodo. Entonces, a la mitad del periodo para escuchar qué es lo que hizo, qué es lo que pensaba hacer y así sucesivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, y ocurre que evidentemente, entonces la primera vez que se reúne el Congreso para escuchar al presidente es en 1849. Al terminar el primer periodo, que ya se había conseguido el reconocimiento de la Argentina, empezó el proceso de expansión. En ese momento el hijo del presidente estaba en Europa contratando a los técnicos y comprando las máquinas. Pero aquí ocurre algo sumamente llamativo y los admiradores de Carlos Antonio López se van a enojar conmigo, pero el historiador no tiene que buscar popularidad, sino que tiene que tratar de acercarse a la verdad. Y la ley del 44 decía que por 10 años tenía que durar el mandato del presidente. Carlos Antonio López, en su discurso, dice que solo acepta por 3 años. Y el Congreso, en vez de decirle, no señor, mire, son 10 años, el Congreso acepta, porque Carlos Antonio López estaba enfermo. De hecho, él a lo largo de su presidencia en varios momentos se retira, deja a unos vicepresidentes, porque va a veces a Villarrica, va a esos otros lugares, porque la enfermedad, tenía varias enfermedades que le afectaban. Bien, entonces acepta por 3 años. Y aquí pasa algo sumamente llamativo. En 1856, faltando un año para que termine ese periodo extraordinario de 3 años, autorizado por el Congreso del 54, se hace un nuevo Congreso en noviembre del 56, donde se hacen, yo creo que 3 cambios muy importantes para entender qué es lo que pretendía don Carlos Antonio López políticamente. Y para entender que efectivamente el Congreso no tenía poder de oposición con respecto al poder que tenía el jefe de Estado. Propone 3 cosas. Que se baje la edad del presidente de la República de 45 años a 30 años, que además de ser solamente el fuero civil, sea el fuero militar. La segunda medida es que el presidente de la República, en ejercicio del poder, podría nombrar a su sucesor en caso de fallecer o de renunciar, en caso de fallecer, con el cargo de vicepresidente de la República mediante un pliego reservado. O sea, el presidente de la República escribía, yo quiero que fulano de tal sea presidente, vicepresidente cuando yo me muera. Guardaba en un sobre y le daba al escribano mayor de gobierno. Entonces, si se moría, el escribano mayor de gobierno abría el sobre y ahí se sabía quién era el nombrado, el ex elegido. Obviamente, en ese momento se sabía quién iba a ser, ¿verdad? Era su máximo colaborador, Francisco Solano. Y el tercer cambio, que es el que a nosotros nos interesa en esta conferencia de hoy, es que reduce el número de diputados.
y reduce el número de diputados de 300 a solo 100, pero pone una condición muy llamativa. Tenían que ser grandes propietarios, hombres de reputada honorabilidad y patriotas, ¿verdad? Entonces, pero acá el cambio más importante es que tenían que ser grandes propietarios, o sea, se ponía la condición del dinero, o sea, y eso pasaba no solamente en Paraguay, pasaba en varios lugares, o sea, de hecho, incluso la ley del 44 decía que para ser presidente de la República tenías que tener una fortuna de 10.000 pesos, o sea, era mucha plata en ese momento, ¿verdad? O sea, una persona sin recursos no podía ser presidente de la República. Bueno, hasta hoy en día eso es así, ¿verdad? O sea, si uno tenés recursos, es muy difícil que llegues a ser presidente de la República. Pero no está escrito. En cambio, en esa época sí estaba escrito. Perdón, me olvidé. Y después, en el 57, vence el periodo de los 3 años y ahí finalmente Carlos Antonio López acepta nuevamente por 10 años el mandato. O sea, hasta 1867. Él muere el 10 de septiembre de 1862, se abre el pliego reservado, el designado Francisco Solano López como vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República tenía una obligación, convocar a un congreso. Se convoca al congreso el 16 de octubre de ese año 1862 y se lo elige a Francisco Solano López. Pero he aquí que por primera vez, y aquí es lo más importante, y ese va a ser el punto común que a lo mejor yo les voy a ir mostrando a lo largo de las siguientes etapas, es la primera vez que en ese Congreso hay una disidencia, y una disidencia importante. ¿En qué sentido? De que un grupo de diputados comienza a decir, un momento, la ley del 44 dice que la República no le pertenece a ninguna familia. ¿Cómo puede ser que le elijamos al hijo del anterior presidente? Entonces, en algún caso, algunos plantearon el hecho de que se lo elija a José Verges como presidente. Otros dicen que el candidato era Benigno López, pero en ese caso caía el argumento de quienes cuestionaban a Francisco, ¿verdad? Porque Benigno incluso era más joven y también era hijo del expresidente. Lo que sí está claro que Benigno fue uno de los que manifestó su voz, incluso porque él después va a ser confinado a su estancia por su hermano, el presidente de la República. Y es ahí que entonces se produce esta primera levantamiento de una manifestación de disidencia dentro de una sesión legislativa. El siguiente y último congreso de este periodo es el Congreso del 65, que es el que declara la guerra a la Argentina, aprueba los actos del gobierno, le nombra a Francisco Solano López mariscal y organiza todo lo que tiene que ver con la guerra. Y finalmente viene la guerra y la debacle total. Obviamente durante la guerra no hay ningún congreso. Cuando los sobrevivientes y los que formaban parte de la legión e incluso paraguayos que estaban exiliados, porque acá también hay muy importante, hay muchos paraguayos que eran exiliados, que no compartían con los López, pero que tampoco fueron legionarios. O sea, hay 3 grupos ahí. Los legionarios, que son los paraguayos que combatieron con los aliados, los paraguayos que combatieron en el ejército paraguayo, pero que sobrevivieron, algunos de ellos lopistas, otros no tan lopistas, ¿verdad? Y ese otro grupo más reducido de paraguayos no lopistas, exiliados en el extranjero, pero que no fueron legionarios, fueron los menores. Entonces se reúne el Congreso y, se convoca una convención constituyente. En abril se promulga la ley, el reglamento electoral. Las elecciones se van complicando porque hay mucha violencia. Imagínense un país que está saliendo de una guerra, con un país ocupado, un país devastado, no era precisamente el momento más propicio para unas elecciones, pero finalmente se realizan, ¿verdad? La convención constituyente empieza el 15 de agosto de 1870. Saca la Constitución ya para el 25 de noviembre. ¿Por qué el 25 de noviembre? Porque el 25 de noviembre era la fecha en que se ratificó la independencia nacional. Entonces la lógica y el discurso que ellos usaron es que ese día se terminaba de completar la independencia porque se daba ese elemento de libertad que no estaba en los documentos anteriores. Este es el acta original del Congreso. Acá están las firmas originales de la Convención Nacional Constituyente. Esto está en el Archivo Nacional de Asunción. Si de repente
hay alguno que quiere, le puede pedir a la gente de la academia, yo puedo compartirles con ellos, ¿verdad? No es podemos convertir en un PDF que sea más fácil de compartir. Estos son fotografías y entonces tiene un poquito más de peso, ¿verdad? Aquí se establece claramente que va a haber un sistema y se instala el sistema electoral de las cámaras legislativas, y esto es lo que celebramos, ¿verdad? Con el 1871, con el funcionamiento de un Congreso permanente y bicameral, ¿verdad? Que va a tener otra vez sus lapsos dentro de nuestra atribulada vida política, ¿verdad? Entonces, ahí este Congreso permanente está formado por senadores y diputados que van a ser elegidos por distritos electorales. Y aquí funciona el mecanismo instalado en la Constitución de los Estados Unidos, que vino también a la Argentina y también se instaló en el Paraguay. Una de las características es que en los distritos electorales, esta es la ley electoral que dicta después la convención, se establecen esos distritos electorales donde van a establecerse un diputado por cada distrito, y en el caso de la capital, fíjense el predominio y el peso que tenía la capital. Asunción dice, la capital se dividirá en 3 distritos electorales en la forma siguiente: la Encarnación con Lambaré, la Catedral con Recoleta y San Roque con la Trinidad, debiendo dar cada distrito 2 representantes, se refiere a 2 diputados y un senador. O sea, solo la capital tenía 6 diputados y 3 senadores. El resto de la república se dividía en 20 distritos. Cada distrito daba un diputado y cada 2 distritos daban un senador. Fíjense, por ejemplo, acá, por ejemplo, Villa del Pilar y su jurisdicción. El primer distrito con el segundo dará un senador, el tercero y el cuarto otro, el quinto con el sexto otro, y así sucesivamente. O sea, teníamos en principio un total de 26 26 diputados y 13 senadores. Ese número después fue variando con algunas reformas electorales en 1902, en 1905, 1911, y después la reforma de 1916, que fue la más importante. ¿Cómo se hacía la votación? Estuve buscando un dibujo que hicimos una vez con una historia para niños hace muchos años, pero no lo encontré en mi archivo. Pero les llamo la atención sobre esto para entender. Desde 1870 hasta 1917, es decir, durante 47 años, la votación se hizo de esta manera. Y les pido permiso para leer. La mesa receptora estará colocada en un lugar accesible, en el atrio de las iglesias parroquiales, debiendo fijarse a la vista del pueblo el registro de inscripción para las verificaciones a que haya lugar. Para cada elección uno tenía que hacer las inscripciones. Los votos serán verbales o escritos, y todos por los mismos sufragantes. Los votos verbales serán emitidos en alta voz por los sufragantes. Los escritos serán leídos del mismo modo por el presidente de la mesa, y serán rechazados todos los que no sean personalmente presentados. Los escrutadores llevarán por separados 2 registros en que escribirán sin interlineaturas blancas ni testaduras los nombres de las personas por quienes se vote para senadores y diputados. Los 4 registros contendrán además en el mismo orden los nombres de los sufragantes, los apellidos y los nombres del registro cívico, en la cual hará el presidente la correspondiente anotación después de cada voto. Cada sufragante votará por el número de senadores y diputados que designe la convocatoria a la elección. ¿Qué es lo que ocurre con esto? O sea, vos te ibas a tu registro electoral, obviamente solamente votaban los varones mayores de 18 años, se iban y decían, yo voto por Juan Pérez. Entonces, Edith Caballero votó por Juan Pérez. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Ustedes creen que se podía conseguir realmente que el ciudadano pueda votar libremente, que no se sienta coaccionado de emitir su preferencia electoral? Obviamente que no.
Por eso es que cuando se crean los partidos políticos en 1887, primero el Centro Democrático y después el Partido Colorado, el Centro Democrático se crea porque en las elecciones de Villarrica, el 12 de junio de 1887, había mayoría de los que vamos a decir en ese momento opositores al gobierno de Patricio Escobar. El candidato para senador del oficialismo era el propio expresidente Bernardino Caballero para senador, y resulta que la autoridad le termina cuestionando a la mayoría y le toman preso a los principales referentes de ese sector opositor, entre ellos el famoso Taboada, era presidente del Partido Liberal en esa primera etapa, porque sabían que iban a perder las elecciones. ¿Y cómo sabían que iban a perder las elecciones? Porque obviamente se daban cuenta, ¿verdad? Bueno, a veces uno, cuando está en actividad política, sabe que tiene la esperanza siempre de ganar, pero a veces los números te van contando en contra, ¿verdad? Entonces, durante 47 años nos encontramos con unas circunstancias en las que el voto era a viva voz. Entonces era muy difícil que la oposición, en este caso, en un primer momento la hegemonía era colorada, después va a venir la hegemonía liberal, entonces primero los liberales y después los colorados, que eran los dos partidos tradicionales, no iban a tener mucha fuerza como para poder presentarse. De hecho, eso fue uno de los grandes dilemas de esta constitución, que era una constitución liberal que supuestamente tenía que garantizar esa libertad. Entonces, la primera vez que la oposición puede finalmente entrar al Congreso y elegir algunos diputados y uno que otro senador es bajo el gobierno de Juan Bautista de Urquiza. Juan Bautista de Urquiza hace un acuerdo con la oposición, con el Partido Liberal, Urquiza era del Partido Colorado, y pacta lo siguiente. Su pacto es y consiste en que el oficialismo no va a presentar candidatos en determinados distritos electorales. Se dan cuenta que es por distritos. Entonces, como no va a presentar en determinados distritos, la oposición tenía la seguridad de que iba a poder elegirse y entrar al Congreso. Así entró, por ejemplo, Cecilio Báez y otros referentes del Partido Liberal como parte de ese acuerdo. Otra característica y otra peculiaridad del Congreso en ese momento tiene que ver con el tema de tiene que ver con el tema de cómo se renovaban las cámaras. Es la lógica de que las elecciones parlamentarias van marcando el pulso de un gobierno. Los senadores duraban 6 años en su mandato, el presidente de la República 4, los diputados también duraban 4. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cada 2 años se renovaba 1/3 de las cámaras. O sea, si tenemos 13 senadores, cada 2 años se cambiaban 4 senadores. O sea, cada 4, serían en 8 distritos electorales se llamaban a elecciones. Sí. Después, dentro de 2 años, otros 8 distritos electorales. Entonces, así se iba cambiando por tercios. Por eso, hacer la historia legislativa, cuando de repente hay un intento que hicieron allí en el Congreso en el año 2000, se hizo esta historia. Yo solamente conseguí una fotocopia, se llama Revisión Histórica del Congreso, que hacen un listado de todos los diputados y senadores que hubo. Pero es bastante complicado porque vos tenés que ir haciendo cada 2 años tu conformación de las cámaras. A veces se reelegían, no había problema, pero hay veces que cambiaban, entonces tu conformación del Senado en un determinado periodo es muy diferente. Y los periodos, tanto senatoriales como de diputados, son diferentes, ¿verdad? Entonces, esa es una de las complejidades de hacer la historia legislativa, que todavía está más compleja y más detallada entre 1870 y 1940. Entonces, el Congreso tenía esa peculiaridad, ¿verdad? De las representaciones por tercios se iban cambiando, ¿verdad? Con el propósito de ir marcando el pulso político. O sea, eso en términos de normalidad, eso hubiese sido ideal porque eso permitía entonces al gobierno ir viendo y corrigiendo sus acciones.
Bien, entonces, la primera vez que se hizo la elección, que es lo que estamos recordando en este año, a los 150 años, fue el 25 de enero de 1871. Ese día fue declarado eh, feriado. Yo no sé nomás qué efectividad pudo haber tenido, porque el día anterior declaró feriado para las elecciones. O sea, la participación no era muy numerosa, aparte el país estaba destrozado. Los varones eran muy pocos, acuérdense que solamente los varones votaban. Y el Congreso asumió, dice, se abrió la Asamblea General Legislativa, es el término que usan, el 25 de febrero de 1871. Ese día también fue declarado feriado, hubo festejos, y ahí tenemos una característica muy importante. No sé La qué señora pasó. María puede poner en silencio su... Ahí está. Hay que felicitarle porque se está vacunando, eso es importante, ¿verdad? Bueno, Estamos en el 25 de febrero, de doctor. febrero, sí. Bueno, entonces el 25 de febrero se declara feriado, ese día asumen las dos cámaras. Y ahí hay una característica muy importante. La Constitución de 1870, siguiendo los modelos norteamericanos y argentinos, disponía que el vicepresidente de la República sea el presidente del Senado. ¿Qué es lo que más o menos nuestra Constitución quiere decir cuando en la Constitución del 92 dice que el vicepresidente es el enlace entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? En ese momento estaba claro, o sea, hoy la señora Harris es la presidenta del Senado en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, hablando de tiempos de pandemia, nosotros tuvimos una pandemia, o sea, una epidemia muy fuerte de fiebre amarilla en diciembre de 1870. El elegido vicepresidente de la República por la Convención Constituyente, don Cayo Miltos, un joven brillante que había estudiado en París, murió en esa epidemia. Entonces, cuando se produce el funcionamiento de las cámaras, no hay vicepresidente de la República. Entonces, el Senado tiene que elegir entre sus miembros un presidente del Senado que fungía de presidente, no de vicepresidente de la República, pero sí de presidente del cuerpo senatorial, que sí establecía la Constitución, en ausencia del vicepresidente. Y ese senador se llamó José María Collar, ¿verdad? Entonces, José María Collar fue el presidente del Senado. Los diputados eligieron a Higinio Uriarte, quien después va a ser presidente de la República tras la muerte del, o sea, del asesinato, perdón, de Juan Bautista Gil en 1877. Entonces, esas son las dos primeras autoridades de las cámaras legislativas. ¿Cuál es el problema? Y hablando de Juan Bautista Gil justamente. Juan Bautista Gil era ministro de Hacienda de este primer gobierno de Cirilo Antonio Rivarola. Gil, como ministro de Hacienda, es sometido al primer juicio político de la historia del Paraguay por unos malos manejos administrativos en la gestión de los préstamos y algunas que otras cosas más. Cirilo Antonio Rivarola Gil era un hombre importante, un sostén político relevante de su gobierno, que era bastante frágil por las circunstancias propias. Cualquiera iba a tener un gobierno frágil en ese momento. Entonces, Cirilo Antonio Rivarola le contesta al Congreso, ¿verdad?, a la Cámara de Senadores, y le dice el 13 de octubre de 1871 que él no está de acuerdo con lo que dispuso el Senado, que es la destitución en ese juicio político con la acusación de la Cámara de Diputados. Manda una carta muy larga diciendo ese día que él no estaba de acuerdo con lo que había sucedido, y finalmente, ahí van todos los argumentos, ¿verdad?, de Cirilo. Cirilo decide 2 días después, el 15 de octubre de 1871, disolver el Congreso. Pero esta disolución es una disolución parcial. ¿Pero qué es lo más grave, gente? Lo más grave es que el presidente no tenía atribuciones de disolver el Congreso. O sea, lo que hizo el presidente de la República, Cirilo Antonio Rivarola, fue inconstitucional. Y dispuso,
Artículo primero. Cesan en su carácter y funciones legislativas los miembros presentes de ambas cámaras que componen el Congreso Legislativo de la República, reunido el 25 de febrero de este año con arreglo a las prescripciones de la Constitución jurada el 25 de noviembre de 1870. Artículo segundo. Exceptúase de lo dispuesto, atiendan esta excepción. En el artículo anterior, a los miembros de ambas cámaras que suscribieron el manifiesto al pueblo publicado en el número 267 del Diario del Pueblo, igual a los demás miembros del Congreso que se adhirieron a dicha manifestación y no estuviesen comprendidos en el proceso y los que son indicados como cómplices de estos por la opinión pública. O sea, los que me apoyan a mí y los que me apoyaron de que no le eche a Gil, se quedan. Por este hecho, quedan ambas cámaras disueltas y definitivamente concluidas sus sesiones. Si esto ocurriese hoy, diríamos Cirilo es un dictador, ¿verdad? Incumbe al ministro secretario de Estado del Interior la ejecución del presente decreto, que será oportunamente sometido a la aprobación de los representantes del pueblo, que se convoca por otro decreto de esta misma fecha. El ministro del Departamento de Relaciones Exteriores dará conocimiento de esta resolución a los gobiernos aliados y a los generales comandantes de sus fuerzas de esta capital en copia autorizada. Fíjense ese detalle. No solamente tiene que avisar o tomar una medida interna, sino que le va a avisar también a las fuerzas de ocupación, ¿verdad? O sea, por eso que era un gobierno muy, muy endeble y muy frágil, ¿verdad? Bien, se disuelve el Congreso y en esa disolución del Congreso, eh, después vuelve, se hacen unas elecciones. Juan Bautista Gil es elegido senador y después también se decide elegir al vicepresidente de la República, termina siendo elegido Salvador Jovellanos. Y atienden la movida política que le hace Gil y sus aliados a Rivarola. Le dicen, mira, vos perdiste credibilidad ante la opinión pública, disolviste el Congreso sin tener atribuciones, entonces hace lo siguiente, presenta tu renuncia y renuncia a la presidencia de la República. Nosotros vamos a rechazar esa renuncia y con eso vas a blanquearte ante la opinión pública. Cirilo le deja la renuncia y se va en diciembre de 1871, se va a su estancia en Barrero Grande. Pero el Senado acepta la renuncia y asume la presidencia de la República el vicepresidente Salvador Jovellanos. Por lo tanto, Cirilo ahí se convierte en acérrimo rival del señor Gil por todos los años. Por eso Rivarola después es uno de los financistas y uno de los complotados en el asesinato del presidente Gil en 1877. No estoy diciendo ni estoy justificando nada, estoy explicando nomás, ¿verdad? De por qué Rivarola se la tenía tan jurado a don Juan Bautista Gil, que justamente por defenderlo a él tomó la decisión de disolver el Congreso. Los años siguientes son años de bastante inestabilidad hasta que finalmente llega el Congreso a estabilizarse a fines de la década de 1870 bajo la llamada Pax Caballero por el historiador norteamericano Warren. Hay bastante estabilidad. En ese sentido, hay algunos incidentes principalmente con la prensa. Hay un incidente célebre, pero fue la Cámara de Diputados que ordenó la prisión de un periodista porque no le gustaba lo que disponía. El presidente Caballero abogó por la libertad de Manuel Curuchet, se llamaba. Y bueno, el Congreso va evolucionando, como les había mencionado. En el caso de Eusquiza es por primera vez, ya los partidos políticos llevaban 10 años, es que por primera vez hay representantes de los dos partidos políticos. En 1904 se produce la guerra civil que termina con la hegemonía colorada y empieza la hegemonía liberal. Durante unos años los colorados deciden no participar hasta que ya en 1907 vuelven nuevamente al Congreso. En 1907 hay senadores, por ejemplo, como José II de Cut y diputados del Partido Colorado que vuelven a presentarse y que tenían chances. Obviamente ellos sabían en qué distritos eran los distritos en los cuales tenían muchas posibilidades. Este, por ejemplo, son fotos sacadas de una revista argentina, se llama Caras y Caretas. Aquí, por ejemplo, fíjense, estamos en 1911. En 1911, en plena inicio de la guerra civil, de inestabilidades, el presidente de la Cámara de Diputados es Antolín Grala, que es colorado, a pesar de ser la hegemonía liberal,
Y aquí acá se ve a varios diputados, colorados y liberales, todos sentados, entre ellos está Ignacio Apane, que también es diputado, ¿verdad?, en los corredores del Senado, ¿verdad? Entonces, sí, del anterior Palacio Legislativo, ¿verdad? Entonces ahí los diputados de ambos partidos colaboraban. A veces los colorados consideraban que había ciertas condiciones, se retiraban por un tiempo, no presentaban candidatos, después volvían, pero, y eso ocurrió principalmente a comienzos de esta década, del 10, después de la década del 20, con la reforma electoral de 1926, Eligio Ayala consigue que nuevamente vuelvan los representantes de la oposición de entonces a participar de las elecciones y tener representación en el Congreso. Aquí ocurre una cuestión interesante también, que es el tema de un caso que yo creo que en parte refleja lo que ocurría en aquellos años. En 1914, en un distrito electoral de la capital, fue elegido diputado Rufino Recalde Milesi. ¿Quién fue Rufino Recalde Milesi? Rufino Recalde Milesi era un dirigente sindical, era socialista, y el Congreso, por motivos ideológicos, decidió no validar, porque no había tribunal electoral, no había justicia electoral. Las actas que se levantaban se iban al Congreso, si era para diputados, iba a diputados, si era para senadores, iba al Senado, y las cámaras se constituían en tribunal electoral y ahí juzgaban las elecciones. Entonces, a Rufino Recalde Milesi no se le dejó tomar su banca, a pesar de haber sido elegido, ¿verdad? Y se convocaron a nuevas elecciones y finalmente salió alguien del partido de gobierno, ¿verdad? Entonces, con eso se demuestra que la pluralidad no llegaba hasta determinados sectores o con determinadas ideologías. Recapitulando, entonces tenemos casi todo ese periodo, 13 senadores, uno por cada distrito. La variación va a aumentar hasta 30 diputados, principalmente con la ley de 1911. En 1916, ya en 1911, en el medio, estos diputados, por eso también era que elegí esta foto, estos diputados son los que este Congreso es el que termina aprobando en agosto de 1911 una ley de voto secreto. No se puede implementar en los siguientes años porque hay bastantes inconvenientes y vuelvo a insistir, teníamos la guerra civil del centenario que desangró al país. Y entonces, recién en 1916 se pone en vigencia, bajo la presidencia de don Manuel Franco, se pone en vigencia la ley de voto secreto. Eso va a ser un gran avance dentro de la conformación y la pluralidad de las cámaras, ¿verdad? Bien, ya estamos entrando en la etapa final. Si tuviésemos que establecer etapas por la forma de conformación y permanencia del Congreso en la historia de nuestro país, podemos decir que entre 1811 y 1870 el Congreso fue por convocatoria eventual y era solamente una sola cámara. A partir de 1870 hasta 1940, salvo con el interregno del 36 al 37 durante la Revolución Febrerista que se disolvió el Congreso y no se llamaron elecciones, se tiene, ¿verdad?, un Congreso bicameral que tenía periodos de sesiones. El periodo de sesiones era bastante corto, gente. Era de abril a agosto. Fíjense que en muchos países también generalmente el Congreso no sesiona muchos meses al año como aquí. Y aquí, y esto no es una cuestión que es con los efectos de congraciarme con nadie, no tengo por qué hacerlo, pero aquí a veces se toma que el trabajo del legislador es como un trabajo más, y en realidad el trabajo del legislador es diferente, ¿verdad? Por eso cobra una dieta, o sea, su dieta es por reunirse, por deliberar, por representar, por formular leyes, pero no pasa por una cuestión de productividad. Yo creo que eso hay una cuestión que como sociedad tenemos que replantearnos, porque a veces sale el ranking del legislador que presentó más proyectos, pero yo creo que a veces no pasa por una cuestión de cantidad, sino por qué tipo de proyectos y para qué sirven esos proyectos de leyes o propuestas que va haciendo, ¿verdad? Entonces, sí, generalmente
el presidente, por necesidades o por lo que ocurría, se pedía una prolongación de los periodos o periodos extraordinarios de sesiones que eran convocados, o las propias cámaras podían convocarse. Entre 1870 y 1940, el presidente no podía disolver el Congreso, salvo el caso de Cirilo Rivarola y después de Rafael Franco, no hay otra disolución, el Congreso siempre siguió funcionando. Y también tenían el poder del juicio político. Entre 1940 y 1968, el Congreso es unicameral. La Carta Política de 1940 establece una Cámara de Representantes. ¿Cuántos son los miembros de la Cámara de Representantes? Y ese es todo un dilema que algún día hay que dilucidar. ¿Por qué? Porque la ley decía que era un representante o diputado por cada 35.000 habitantes. Entonces variaba. Ahí es que se necesita el censo y ahí se iba haciendo la proyección. Pero si tomamos que eran más o menos unos 20, 30 representantes. Además, desde la ley de 1926 de Eligio Ayala, se estableció el sistema mayoritario de elecciones. Y ese va a ser un tema que valdría la pena discutirlo con constitucionalistas y con politólogos, más que con un historiador, pero les dejo el punto ahí. 1940, con un sistema unicameral, un sistema mayoritario, y cuando vemos ese periodo, vemos los gobiernos más autoritarios que tuvimos en la historia de nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que con el sistema mayoritario, el que sale ganador de las elecciones lleva 2/3 de las cámaras. O sea, si tenemos 18, pónganle, teníamos 30 diputados de la Cámara de Representantes. Si el partido más votado llevaba 20, automáticamente, no era proporcional como es hoy por el sistema DON. Y si había más de 2 o 3 partidos, ellos sí se distribuían proporcionalmente las 10 bancas que le correspondía a la oposición. Esa es una cuestión que hay que analizar en su momento, las consecuencias que trajo para nuestro país. Por eso, las cuestiones electorales son sumamente importantes. A veces parece que es como casi un ritual, ¿no? O sea, si vos estás estableciendo un mecanismo, en este caso, por ejemplo, tenemos el mecanismo del sistema DON. ¿Qué es lo que busca el DON? El DON es un sistema bipartidista, colorado liberal, que permite a los dos partidos consolidarse, pero también permite a las fuerzas menores tener representación para representar la pluralidad de la sociedad. Esa es la ventaja del sistema DON. O sea, cada fórmula, hay distintas fórmulas de conformación y de proporcionalidad, o obviamente en el sistema que estaba antes de 1926, que este sistema por distrito, lógicamente el sistema por distrito hace un sistema bipartidista, porque es the first post take all, dicen los norteamericanos. El primero que pasa al poste lleva todo, ¿verdad? Entonces, fíjense, en Estados Unidos hay solamente 2 partidos, demócrata y republicano. En Inglaterra hay más partidos, pero básicamente son conservador y laborista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese sistema es de personas por distrito, ¿verdad? Entonces los 2 partidos van pujando en cada uno de los distritos. El que gana, por ejemplo, fíjense, en el caso de ¿se acuerdan que en la capital había 3 distritos? En cada distrito se elegían 2 diputados. Si el Partido Liberal ganaba en el distrito de La Recoleta, los 2 diputados eran del Partido Liberal. Si el Partido Colorado ganaba en Trinidad, los 2 diputados eran del Partido Colorado. Por eso se llama el primero que pasa, gana todo, ¿verdad? Bien, entonces, entre 1940 y 1968 es unicameral. Aquí hay un tema que bajo el gobierno del señor, del gobierno del general Morínigo, no hay Congreso, ¿verdad? Por eso cuando muere el general Estigarribia, que había disuelto el Congreso el 18 de febrero de 1940, del 18 de febrero de 1940 hasta agosto de 1948 no tenemos Congreso. Desde la época de Francia es el segundo periodo más largo que no tuvimos Congreso. La segunda ocasión que ocurre eso en el siglo XX, o sea,
La primera fue bajo Franco, 18 meses, del 36 al 37, hasta el comienzo del 38, porque ahí recién se llaman a elecciones, 2 años. Después con Morinho son 8 años. Stroessner disuelve el Congreso de Representantes porque le habían cuestionado los colorados democráticos en el 59, que es más o menos unos 6 meses que no hay Congreso. Después, cuando el general Rodríguez asume la presidencia provisoria, durante la presidencia provisoria de Rodríguez tampoco tenemos Congreso, que es de febrero a mayo de 1989, y esos son los periodos de, vamos a decir, silencio parlamentario. Bien, entonces, en este Congreso unicameral no hay representación más que del partido de gobierno. Acuérdense que después de la Guerra Civil del 47 todos los partidos de la oposición fueron declarados, fueron proscriptos, no tenían la posibilidad de tener actividad o era considerado ilegal. Después con la reforma del año 60, o sea, con la nueva constitución del 67 y después con la constitución del 92, el Congreso vuelve a ser bicameral. Aquí hay una cuestión interesante, no pude cortar ya la foto, les pido disculpas. Es en 1963, en el marco de la Guerra Fría, el presidente John F. Kennedy promulga un proyecto para luchar contra el comunismo que se llama la Alianza para el Progreso. Pero la lógica de la Alianza para el Progreso es que tiene que apostar a gobiernos anticomunistas, pero democráticos. Ojo con eso. Entonces, el régimen de Stroessner se ve obligado a tener que negociar con el Partido Liberal para poder dar esa imagen de que había oposición. Entonces, por primera vez en ese pacto, en el 63, votan por primera vez el Partido Liberal después del año 28, que fue cuando el Partido Colorado presentó candidato contra Guggiari. Es la segunda vez en la historia del país que hay 2 candidatos a presidente. Obviamente, ¿cómo se llaman? Los padrones, todo estaba, no había libertades. El país estaba en estado de sitio, solamente se levantaba el estado de sitio el día de las elecciones, así que por lo tanto no había libertad para hacer propaganda, para hacer campaña, o sea, estaba muy limitado. Y estas elecciones del 63 también son muy importantes, porque si ustedes se fijan, acá hay mujeres votando. Y todas estas filas son de mujeres. Acuérdense que en el 61, este año se conmemoran 60 años del voto femenino. Después de muchas décadas de lucha de las mujeres por sus derechos políticos, finalmente los consiguieron, ¿verdad? Entonces, estas elecciones del 63 son sumamente importantes. Por eso, 2 contendores y la oposición vuelve al pueblo. Esta es la revista Ñandé de aquella época y dice ahí, volvió al Parlamento la voz ausente, ¿verdad? O sea, volvieron los diputados en este caso del Partido Liberal, que formaban parte de esa Cámara de Representantes, ¿verdad? Porque no había Senado, ¿verdad? El Senado se restablece en 1968. Y la Convención de 1992 ratificó el tema del Senado. Acuérdense que el Senado en el 68 son 30 senadores, la del 92 subió a 45 senadores, ¿verdad? Y estableció el sistema proporcional para la elección de los senadores en un solo colegio electoral. Por eso, fíjense que hay partidos políticos que tienen representación en el Senado, pero no tienen representación en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados sigue siendo por distritos electorales. En cambio, el Senado es un solo distrito electoral y por lo tanto se suman todos los votos de toda la República. Entonces, para los partidos más pequeños, tienen mayor posibilidad de conseguir una representación. Muy bien, me excedí un poquitito en el tiempo, pero bueno, espero que no les haya aburrido y como una reflexión final les dejo. La historia del Congreso Nacional aún debe ser develada. Intensos debates, polémicas interesantes sobre el destino del país se encuentran a la espera de ir comprendiendo con mayor exactitud cómo se fue construyendo la República, cuáles fueron los avances y qué acciones fueron retardatarias para que finalmente se cumpla lo que sostenía aquel primer Congreso Nacional de 1811, que deseaba que todos los habitantes de la provincia, de la entonces provincia del Paraguay, seamos felices, que eso en términos de hoy, actuales del siglo XXI, diríamos que reine el bienestar general para todos y cada uno de los habitantes de la República del Paraguay. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Eh, es apasionante la historia, sinceramente.
poder en estos apenas 30 minutos, 40, tratar de resumir, como usted lo dijo, lo dinámico y lo tumultuoso también que fue en algunos momentos de nuestra vida política, aparte de nuestro propio nacimiento como Estado-nación. Realmente quedamos cortos, ¿verdad? Entonces, abrimos un momento de consultas, preguntas o algunas ideas también que la gente quiera compartirlo. Pueden hacerlo habilitando sus micrófonos o pueden también en la sala del chat hacer algunas consultas que también ahí el profesor va a estar pudiendo observar. Felicitaciones, profesor, por su disertación, excelente. Bien, ahí estamos entonces. Estamos abiertos si alguno de los compañeros quieran compartir o también aprovechar este momento para hacer algunas consultas a nuestro disertante. A ver quién se anima, porque yo tengo una batería de preguntas que me gustaría compartir consultarle a nuestro disertante, porque es un lujo contar con su presencia, lógicamente. Ahí hay una pregunta, profe. ¿En la guerra del Chaco funcionó el Parlamento? Gracias por preguntar, muy amable. Sí, hubo congreso, solamente que es un congreso exclusivamente formado por el partido oficialista, porque hay que recordar que la oposición colorada se retira después de los incidentes del 23 de octubre de 1931. Entonces queda un congreso exclusivamente conformado por representantes del Partido Liberal. Dentro del Partido Liberal, obviamente, había distintas facciones. Había un grupo que era un poco más opositor, que eran los famosos modestistas, que estaban liderados por el diputado Modesto Ullari. Pero sí, de hecho, cuando la guerra empieza en 1932 y el Congreso termina declarando la guerra en 1933. Yo tenía la foto del periódico del Congreso justamente que declara el momento de la guerra del Chaco, pero no pude encontrar y ayer no me dio tiempo eh, para poder buscar. Yo tengo dos preguntas, profesor. Sí. La primera es, habías mencionado, profesor, que al inicio del primer Congreso paraguayo había más o menos 300 diputados que eran, digamos, electos por una suerte de convocatoria. Y ahí, para precisar nomás, profesor Caballero, ¿cuál era el método de elección? Yo supongo que era su condición económica o su condición social, digamos, una persona con una condición, digamos, estudiosa, brillante. ¿Cuál era el mecanismo? Porque si vos aplicas este mismo sistema, actualmente vamos a tener 500.000 diputados y 500.000 senadores en el Congreso, ¿verdad? Hoy día decide o sea, las urnas. En aquel entonces, ¿cómo era, profesor? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En la primera elección, la del Congreso o Asamblea del 1811 fue por esquela, por invitación. Solamente las villas, que en este caso eran 5 villas y poblaciones, eligieron. Se reunían en una asamblea convocada por la autoridad de la ciudad, en ese momento eran los comandantes o los jefes políticos, y se hacía una elección a viva voz, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las asambleas? No sé, no sé si alguno de ustedes es miembro de clubes pequeños o organizaciones intermedias, le dicen la justicia electoral. Antes hacía, alguien emocionaba y se respalda y se vota y se levanta la mano, ¿verdad? En el Congreso de 1813 sí ya fueron 1000 diputados. Ahí se establecía que tenían que ser casados o los solteros mayores de 23 años naturales de la provincia. No había ningún otro requisito. Pero vuelvo a insistir, esos congresos eran congresos eventuales, se reunían 3, 4 días, tomaban las decisiones que tenían que tomar, que el gobierno le consultaba o le planteaba, en este caso, por ejemplo, la creación de la república, y después volvían a su casa. Y se terminaba, ¿verdad? O sea, por eso digo, en esa historia, en esa época, y justamente eso es lo que estamos conmemorando este año, son los 150 años de un congreso bicameral y permanente, ¿verdad? Porque después Carlos Antonio López crea, o sea, en la época de Carlos Antonio López se crea el Congreso como un poder del Estado, pero se reunía cada 5 años.
Y ahí eran 300 diputados, la misma cosa. Venían 3, 4 días a la capital, su traslado hasta la capital, cada uno se tenía que pagar. Lo único que el gobierno le ponía era un hospedaje que se quedaban en los cuarteles, y ahí quedaban a dormir. Bueno, profe, y la segunda pregunta es una pregunta actual, ¿verdad? Si bien está en la Constitución que el presidente de la República asiste anualmente después de una nueva elección de mesa directiva, asiste el presidente de la República, asiste al Congreso a dar su informe anual, ¿verdad? Entiendo que por una cuestión, como mencioné, por una cuestión de equilibrio de poderes, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esa costumbre, profesor? O sea, ¿por qué el presidente de la República no se queda nomás en su despacho del Palacio de López a emitir su informe? Porque tiene que venir al Congreso. Si bien entiendo que es una muestra, digamos, una muestra, no sé, de actitud democrática, diríamos, ¿verdad? Pero esa costumbre, profesor, ¿de dónde y cuándo se inicia? Eso viene ya de la época medieval. El rey era el soberano, ¿verdad? Pero el rey, dependiendo de ciertas medidas, daba cuenta a los estados generales, no anualmente, sino cuando el rey lo considerase, ¿verdad? Le informaba a los representantes del pueblo. Porque acuérdense que finalmente el presidente, ¿qué es lo que es? Es el administrador general de la República, el administrador general del Estado. Pero quienes representan al pueblo, quienes son los que tienen la voz y el mandato del soberano, que somos todos nosotros, los ciudadanos, es el Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace en ese ritual? Lo que hace en ese ritual es, porque es el final de un ritual, ¿verdad? Es entregar al Congreso su informe de qué está haciendo en la República. En la Constitución de 1870 hasta 1940, además del presidente de la República, que venía a abrir justamente las sesiones, en esa época era el 1 de abril, también a lo largo del año el Senado recibía a los ministros y los ministros tenían que traer su informe al Senado, ¿verdad? Claro, en esa época había 5 ministros. Imagínense si ahora va a ser cada uno de los ministros, no sé cuántos son, ¿verdad? Pero en esa época eran 5 ministros, entonces los 5 ministros tenían que mandar su mensaje, entregar. Y antes no leían, sino que llevaban impreso y le entregaban al Congreso para que reciba el mensaje, ¿verdad? De sus memorias de acciones. O sea, le rendía cuenta a su jefe, que es el soberano, ¿verdad? Gracias, Ricardo. No sé si tiene otra consulta. Quisiera leer un poco para no dejar pasar también las consultas. No sé si usted tiene también ahí a mano, profesor, en el chat. A ver, sí, ¿dónde empezamos? ¿Qué realmente, profe, pasó el 25 de noviembre de 1870? Y el 25 de noviembre de 1870 se promulga la Constitución, se hace coincidir con el 25 de noviembre de 1842, que es la ratificación de la independencia. Yo escribí un artículo que está disponible en internet para quien le interese, se llama Del Día de la Independencia al Día de la Constitución. El día de la fiesta más grande que hubo en el Paraguay de ese periodo, del 70 al 40, era el 25 de noviembre. Era el día que juraban los presidentes de la República, hasta 1912, cuando después se pasó al 15 de agosto. Y ese día se jura la Constitución Nacional, se elige este primer gobierno constitucional de Cirilo Antonio Rivarola, y a Cayo Miltos como vicepresidente, que como reiteré le duró un mes, pobrecito, porque la epidemia de fiebre amarilla lo llevó. Y entonces ese 25 de noviembre entra en vigencia esta Constitución que establece, ¿verdad?, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son elegidas en febrero de 25 de enero de 1871, y 25 de febrero empieza a funcionar por primera vez el Congreso bicameral. Gracias, doctor. Ahí hay otra pregunta. ¿Qué relevancia hubiera tenido si funcionara el Parlamento en la guerra del 70? Dice, pero no sé si llegó a escuchar. Y ninguna, porque hubiese sido, no tenía, por eso que ese congreso de 1865, es un congreso que dura casi 16 días. Fue el congreso más largo, eso me olvidé de mencionar. Gracias por la pregunta. El congreso de 1865 fue el congreso más largo que tuvo en esa primera república. Duró 16 días, creo que duró del 10 de marzo al 25, 26, hace la última sesión, ¿verdad?
donde se comienza a discutir si se va a hacer la guerra o no se va a hacer la guerra, porque ese Congreso fue el que declaró la guerra, ¿verdad? Entonces, entonces efectivamente ahí ocurre finalmente, ¿verdad? Se le da todos los poderes al presidente para administrar un país en guerra. No sé si hubiese tenido alguna relevancia porque, de hecho, el modelo en ese momento no le daba tanto poder al Congreso, sino estaba el presidente, ¿verdad? Y el presidente estaba en ese momento en el frente de guerra, ¿verdad? El señor Santos, ¿desde qué año votaron las mujeres en Paraguay? Creo que ya lo mencionó, pero no está por demás. Sí, en 1962 son las elecciones municipales y en el 63, eso que mostré en la foto, las primeras elecciones generales en las que las mujeres votan. Y ahí entran las primeras diputadas, entra una diputada por el Partido Colorado y una diputada por el Partido Liberal, ¿verdad? Porque acuérdense que era Cámara de Representantes, entonces no había Senado, ¿verdad? Entonces solamente había una sola Cámara. Gracias. Carlos Vera, para la elección del 28, la elección fue bipartidista, los llamados colaboracionistas, encabezados por Juan Isidro Ramírez. Exactamente. El Partido Colorado se divide cuando la invitación del presidente elige a Ayala. El Partido Colorado durante 10 años estuvo dividido. Estaban los participacionistas, se les llamaba, y los abstencionistas, ¿verdad? Tuvieron dos juntas de gobierno, estuvieron separados porque había algunos que no querían saber nada de presentarse y otros que sí dijeron que había que presentarse. El candidato fue don Eduardo Fleitas. Y esa votación es bastante interesante porque el Partido Liberal también estaba dividido. Entonces, el sector no oficialista del Partido Liberal llamó al voto en blanco. Entonces, no recuerdo ahora los números exactos, pero era más o menos el candidato oficialista, que era Ullari, ganó creo que algo así con el 60% de los votos. Fleitas tuvo entre 20 y 30%, no recuerdo bien, y de los votos emitidos, ¿verdad? Y el voto en blanco por primera vez, yo creo que es una de las pocas veces que el voto blanco tiene tanto, tuvo casi un 10% del porcentaje. Puedo estar medio raro, pero era algo así, sumamente llamativo esa elección. Gracias al doctor Vera Urdapilleta por la pregunta. Ahí tenemos otra consulta. ¿Cuál fue el mecanismo de control del Congreso al Ejecutivo en los primeros tiempos? La señora Dora Liz. Y en esos congresos de la Primera República era escuchar el mensaje y aprobar. Como les mencioné, casi siempre se aprobaba por unanimidad, no había mayores divergencias, ni con los primeros gobiernos, ni con el gobierno de Carlos Antonio López, salvo en el 62 que hay divergencia. En el caso de los congresos de 1870 a 1940, cuando había algún problema, el Congreso llamaba había un problema, pónganle en el ejército. Entonces, el Senado o la Cámara de Diputados podía convocar a los ministros a dar un informe, pero no en el sentido, ¿cómo se llama ahora? La interpelación. No era una interpelación, sino que sencillamente se le invitaba y asistía. De hecho, generalmente en esa lógica de la época del Congreso, los ministros podían asistir perfectamente a participar. Si, por ejemplo, presentaban un proyecto de ley para educación, el ministro de Justicia, Culto y Instrucción Pública podía asistir al Senado o a la Cámara de Diputados, tenía voz, no tenía voto, ¿verdad? Obviamente porque no era senador ni diputado, pero podía participar de las sesiones. Entonces él iba y defendía su proyecto ante el Congreso. Interesante como mecanismo de discusión, ¿verdad? Carlos Vera, ¿qué pasó con la elección de Facundo Machaí antes del 25 de noviembre? ¿Fue o no presidente? Y yo creo que sí fue el presidente más corto de nuestra historia, ¿verdad? Porque para que sea presidente de la República, ¿qué se necesita? Ser elegido, fue elegido por la Convención Constituyente, ser juramentado, fue juramentado, y tomó posesión. Cirilo Antonio Rivarola le entregó el despacho. O sea, se cumplieron los 3 requisitos legales: elegido, juramentado y posesionado. Lo único que don Facundo se fue muy confiado nomás de sus amigos a su casa y antes del amanecer ya no fue presidente de la República. Pero fue. Y hasta su destitución, imagínense qué injustos fueron con él. O sea, no soy machinista ni nada, pero le echan de la convención al día siguiente, le dejan
Encima, por las actas se nota, dice una feroz tormenta, o sea, era la tormenta Santa Rosa, que llegó atrasado el 31 de agosto, dice unas grandes aguas que inundaron la ciudad, dice, ¿verdad? Entonces, no duró 24 horas, o sea, en la sesión de la tarde ya fue destituido y elegido don Cirilo. Doctor, consulta. Adelante. Sí, Excelente charla, por cierto. Mis gracias. felicitaciones, ¿no? Y a los organizadores también. Eh, Doctor, usted había mencionado que en los primeros congresos de la Constitución de 1870, el distrito de la capital de Asunción tenía más representantes. Es así, ¿verdad? Y si es así, eso no se debía a la cantidad de población que había. O sea, me imagino que la capital, después de la guerra, ya con los decretos del Ejecutivo durante la guerra de Mariscal López, y también después del triunvirato y Cirilo Antonio Rivarola, establecían que la población debía acercarse a la capital, ¿verdad? Porque era más o menos una forma de control que tenía la autoridad del gobierno, porque prácticamente estaba devastada la república, ¿verdad? Y mi pensamiento nomás es que probablemente se debía a eso, mayor cupo parlamentario de la capital en ese entonces. Gracias, Néstor, por la pregunta. Puede ser una explicación, pero fíjate que después eso no cambia, ¿verdad? O sea, eso podría explicarse en 1871 cuando se hace esa convocatoria, pero con el censo que se hace bajo el gobierno de Urquiza, ya la población llega a tener 400.000 habitantes y Asunción y sus alrededores no pasaba de 50.000. Igual seguía siendo sobre representada, ¿verdad? O sea, en ese momento sí coincido contigo porque de hecho acuérdense que el país estaba, como dice Néstor, devastado. O sea, llegó un momento que el gobierno manda a despoblar las misiones y dice, vengan hacia acá porque nosotros no les podemos defender. El país se llenó de bandidos, cuatreros. Hay un famoso coronel Mayor Céspedes, que fue detenido en 1871 acusado de haber cometido 75... ¿cómo se llama esto? A 75 familias entró a saquearles, abusar de todo, un salvaje era, ¿verdad? Y ese fue apresado. Nunca pude entrar al archivo del Poder Judicial para saber qué pasó con Céspedes, si lo terminaron fusilando o no, ¿verdad? Que era un ex soldado del ejército que terminó la guerra y dijo, bueno, ¿qué es lo que yo sé hacer? Sé matar y sé usar la violencia. Entonces comenzó a recorrer la campaña. Entonces, sí, puede ser una explicación de esa cantidad de representantes, pero igual era un número, o sea, imagínense, de 13 senadores, 3 eran de la capital. De casi 26 diputados, 6 eran de la capital. Gracias al compañero Néstor. Ahí tengo otra consulta también acá. Benjamín, en la época de las dictaduras anterior al 92, ¿el Congreso promulgaba leyes en forma independiente o estaba subordinado exclusivamente a lo que decía el Poder Ejecutivo? ¿Cómo es la pregunta? En las épocas de las dictaduras anterior a la Constitución de 1992, ¿el Congreso promulgaba leyes en forma independiente o estaba subordinado exclusivamente a lo que decía el Poder Ejecutivo? Y fíjense que la única vez que el Congreso le salió en contra al caso de Alfredo Stroessner en el 59, terminó disolviéndolo, ¿verdad? Antedatando la fecha con la connivencia del entonces presidente J. Eulogio Estigarribia. Entonces antedató la fecha de disolución para dejar sin validez la resolución que había hecho la Cámara de Representantes. Yo hice un trabajo hace muchos años, trabajando justamente ahí en el archivo del Congreso, sobre los pedidos de la oposición tolerada, ¿verdad? Se llamaba. Entonces, en ese trabajo, varios diputados del Partido Liberal, en su momento también hubo un diputado febrerista, hacían pedidos, por ejemplo, informa a la policía de que, ¿cómo se llama esto? Habían detenidos o había denuncias de abuso contra los derechos humanos. Presentaban eso, obviamente tenía que estar asentado en el acta el pedido, pero no se aprobaba. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría oficialista impedía eso, ¿verdad? Entonces, el Congreso en general no tenía, de hecho, la Constitución del 92 le dio mucho más poder al Congreso, porque acuérdense que el Congreso hoy
puede juzgar a un presidente de la República y un presidente de la República no puede disolver el Congreso. En ese momento, el presidente de la República, hasta 1992, tenía el poder de disolver al Congreso. Tenía más poder, era más preeminencia del Ejecutivo, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico, la señora Miguelina dice, actualmente se hayan incluido más mujeres, sin embargo no existe un cambio significativo en el proceder político de las cámaras. Sí, yo creo que, pero también acuérdense que somos uno de los países con menos representación femenina en la región, ¿verdad? En la región y en el mundo, ¿verdad? O sea que eso es un tema que se intentó paliar con algunas leyes, pero igualmente uno puede ir viendo que igual están subrepresentadas las mujeres como en el Congreso, en las juntas departamentales, en las juntas municipales. ¿Cuántas mujeres intendentas hay? ¿Cuántas mujeres gobernadoras? Creo que en este momento no hay ninguna gobernadora, ¿verdad? Entonces hubo en su momento una o dos. O sea, evidentemente no pasa posiblemente por una cuestión de leyes, sino que pasa por una cuestión cultural, ¿verdad? Que eso creo que es más profundo y que yo no podría explicar en este momento. Después de la Guerra Civil de 1921, fueron echados los parlamentarios que apoyaban la rebelión. ¿Es el primer caso de pérdida de investidura que usted conoce o hay otra referencia? No, el primero que pierde la investidura es Higinio Uriarte. En la guerra civil o sea, entre 1872 y 1874 hay 3 o 4 levantamientos. Y Higinio Uriarte era entonces diputado, obviamente apoyaba a los rebeldes, y la Cámara de Diputados le termina echando, ¿verdad? O sea, el primer presidente de la Cámara de Diputados después termina siendo el primer diputado echado. Ese es el primer caso que yo conozco, por lo menos. Excelente, excelente. Espectacular. Ahí también voy completando, por favor, a la gente un formulario para que puedan llenar de evaluación. Es importante para nosotros. También solicitamos que vayan encendiendo sus cámaras. Estamos llegando ya al tiempo. Yo quería hacer una batería, doctor, de preguntas, pero creo que el auditorio estuvo más intenso, ¿verdad? O sea, intenso en el sentido de que bastante participación, lo cual nos parece muy importante porque nos ayuda también a ver esas percepciones y cómo la gente también aporta estas ideas y reflexiones que justamente nos ayudan a construir el conocimiento y darnos cuenta de que la historia más dinámica en nuestro país, a lo mejor podrán coincidir conmigo, no, es la historia política justamente, porque se refleja un poco todo lo que fuimos evolucionando como Estado y como nación, ¿verdad? Así también usted sabrá, doctor, que el reglamento de la Cámara de Senadores sigue siendo anterior a esta Constitución. Todavía en algunos apartados habla de esas referencias que usted estaba mencionando de cómo se hacían los procesos de sufragio, los procesos mismos de representación. Y es bastante interesante porque nos permite ver cómo podemos, lo que hemos pasado, los errores que seguimos cometiendo, ¿verdad? Y ver un poco de cara a estos 30 años que pasaron ya prácticamente de este periodo democrático y lo que la gente se pregunta constantemente. Es importante que se haga una revisión de la Constitución. Hay también algunas reflexiones que dicen la gente, ¿por qué tantos senadores? ¿Por qué tantos diputados? ¿Por qué tenemos una bicameral? ¿Por qué no tenemos solamente una sola Cámara de Representantes? ¿Verdad? Y justamente lo que usted nos fue manifestando de cómo fuimos, digamos, evolucionando y también las elecciones de los presidentes, cómo se hacía anteriormente a este sistema. No sé si esto puede hacer una pequeña referencia también en cuanto anterior a este sistema que hoy conocemos como un sistema un poco presidencialista. La Constitución de 1870 establecía el colegio electoral, ¿verdad? El colegio electoral se reunía, eran elegidos compromisarios por cada distrito electoral y ellos eran los que hacían la elección del presidente de la República, ¿verdad?
En la Primera República, hasta 1870, era el Congreso el que elegía al presidente de la República, ¿verdad? O sea, ese Congreso del 44 le elige a Carlos Antonio López, lo mismo en el 54 y en el 57, el del 62 le elige a Francisco Solano López. O sea, el colegio también, el Congreso también era un colegio electoral en ese sentido. Doctor, quería hacerle otra consulta. El trabajo de los taquígrafos. Sabemos que es una profesión que hoy ya está prácticamente en desuso, por lo menos acá, ¿verdad? Tenían una labor muy importante en ese entonces, ¿verdad? Porque es prácticamente un lenguaje especial donde ellos dejan asentados por hasta los gestos de los congresistas, de los legisladores, ¿verdad? Y se tenía mucho en cuenta en esos primeros congresos, especialmente creo que hasta los años 90 seguían existiendo en una gran cantidad de taquígrafos y casi ya están en desuso de esa profesión. Sí, de hecho, en los registros oficiales se puede encontrar que justamente, gracias por la pregunta, Néstor, en varios momentos cuando se hacían esas extensiones de los periodos legislativos, ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría era que entonces se le daba unos pagos extraordinarios a los secretarios y a los taquígrafos del Congreso, porque era más trabajo, ¿verdad? Porque después no era solamente hacer la toma, o sea, el registro taquigráfico, sino que después había que hacer la transcripción, ¿verdad? Para poder sacar los diarios de sesiones. Ustedes ahí en el Congreso tienen esa gran riqueza. Por eso decía yo el tema de que está pendiente hacer un análisis mucho más. Lo mío es así muy por encima, con los registros oficiales, con algunas cosas, ¿verdad? Que voy juntando, con otras investigaciones voy haciendo, pero realmente hacer una historia del Congreso desde sus diarios de sesiones. Hay polémicas sumamente interesantes. La más famosa y la que fue publicada fue la de la creación del arzobispado, ¿verdad? Pero hay muchísimas otras que son más que relevantes para la historia política del Paraguay, ¿verdad? Yo no hice mención, por ejemplo, del caso que hace poco el doctor Erasmo González publicó sobre la balacera en el Congreso, ¿verdad? La muerte de un senador en el propio seno del Congreso, ¿verdad? O sea, imagínense eso, los congresistas iban armados a las sesiones del Congreso, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas que hoy obviamente no sería usual, ¿verdad? Pero que hay muchos capítulos de la historia del Congreso. Hay un famoso juicio político a los 3 miembros de la Junta del Tribunal Superior de Justicia, que era como la Corte Suprema de 1887, ¿verdad? Que es un debate que se produce, hay buenos registros, ¿verdad? Sobre el tema de la independencia de la justicia. O sea, hay mucho por hacer en cuanto a la historia legislativa todavía en Paraguay. Doctor, una última consulta. En cuanto a la sede, o sea, el edificio de donde sesionaban los congresistas, ¿verdad? Por mucho tiempo, por lo menos, la gente pensaba que solamente era el Cabildo, ¿verdad? Pero sesionaban en varios edificios, yo tengo entendido. Yo por lo menos tengo entendido que la convención constituyente sesionó en la Casa de los Palacios sobre la calle Olearia, por eso se llamaba convención, durante mucho tiempo se llamó esa calle. Y después en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sucede, es donde hoy es el Centro Cultural de la República, pero tenía doble función, porque el despacho del presidente estaba en la planta alta y en la planta baja, de este lado era el Senado y de este lado era la Cámara de Diputados, porque eran muy pequeños los números, ¿verdad? Cuando el presidente de la República se muda al Palacio de López, es que el Senado sube a la planta alta del viejo Cabildo, ¿verdad? Pero por lo menos yo tengo entendido que solamente sesionaron ahí. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Creo que estamos llegando a nuestra hora. Hay un formulario de evaluación, por favor. Solicitamos Yo creo que adelante, don Carlos. Don Carlos hizo lo que es la parte trasera hoy del Teatro Municipal, Ignacio Apane, había mandado a hacer un local para sesionar los congresos. Creo que ahí sesionó el de 1854 y 1862. Así mismo.
Claro, es lo que no, es lo que era el Congreso, perdón, el teatro, la sala de congresos, pero eso es anterior a este Congreso bicameral. Pero sí, Porque eso tenía lo hizo razón, doctor mi Vera. tatarabuelo, hizo una pilleta también, eso al igual que la catedral y el Exactamente, cabildo. así mismo. Sí, en ese sentido sí. Sí, es que tomamos en cuenta esos congresos anteriores, tiene razón usted, obviamente, y también lo que preguntaba Néstor, ¿verdad? Que sí, el caso de los primeros congresos se reunían en las iglesias, ¿verdad? Que eran los únicos edificios que tenían capacidad, porque acuérdense, eran 1000 diputados, 300 diputados, o sea, era un número gigantesco, ¿verdad? Quiero hacer dos consultas, ingeniero García Miró. Adelante, gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante realmente la presentación, la pregunta de los compañeros. Sobre una figura política de la dictadura. ¿De dónde? O sea, sabemos que viene de Roma, ¿verdad? Pero por qué Francia toma, digamos, esa figura? Y no sé si es muy paraguayo el temporal, después el perpetuo, ¿verdad? Porque después no se usó esa figura del dictador López, sino más bien decían el tirano López, ¿verdad? Es por eso, por primer término, digamos. Ahora, la segunda, entre el acta de la independencia o la nota del 20 de julio, ¿cuál sería lo más significado o significante para que nosotros podamos tener en en un recuadro o tener a la vista en la plaza? Así como tiene el acta de independencia de la Constitución de la independencia de los Estados Unidos, que uno visita cualquier edificio público norteamericano y bueno, lo primero que encuentra al entrar es algo referente a su independencia o a su próceres, ¿verdad? Son esas dos consultas, querido maestro Eric Gracias, Caballero. gracias Sergio. La primera pregunta. Obviamente que Francia utilizó la figura romana. Acuérdense que cuando piensan en los procesos de independencia no había ninguna referencia. O sea, estaba la Revolución Francesa, empezó la Revolución, o sea, ya estaba la Revolución Norteamericana. Entonces, ellos tenían que fijarse en algún modelo. O sea, ellos quieren conformar una república. ¿Cuál era la república por excelencia? Era la República Romana. Por eso el término cónsules. Y no pasó solamente en Paraguay, sino que la constitución que le da Bolívar a Bolivia, por ejemplo, establece una cámara de censores, creo que se llamaba. El término senadores, que ya se usa en la Revolución Norteamericana para la constitución, ¿verdad? O sea, son todos términos que vienen de la terminología romana, ¿verdad? Y acuérdense que el Congreso el 16, cuando le elige a Francia dictador, dice por única vez, o sea, ser sin ejemplar, una cosa así, o sea, era un término medio rebuscado, pero el mensaje es una sola vez vamos a tener un dictador, ¿verdad? Nunca más deberíamos haber tenido, ¿verdad? Entonces, por eso ya Carlos Antonio López usaba el término de presidente. Y al tirano López se lo llamaba así porque acuérdense que la oposición paraguaya en Buenos Aires reclamaba y se autodefinía como liberal, ¿verdad? Entonces, obviamente consideraba que la única manera de contraponerle a alguien que gobernaba de una manera autoritaria era un tirano. Solamente eso, a los efectos más bien de discusión política. Y la segunda pregunta, sí, aparte de la nota del 20 de julio, que evidentemente es nuestra ratificación, o sea, es nuestra declaración de independencia, pero muy al estilo paraguayo, sin ser tan explícito, ¿verdad? O sea, en realidad todavía no es una independencia total, porque acuérdense que ahí Paraguay quiere formar una confederación con el resto de las provincias. Eso le dice a Buenos Aires no acepta después finalmente las condiciones. Entonces, ¿cuál debería ser? Y debería ser la proclamación de la República, ¿verdad? Pero esa proclamación de la República, como les dije, está medio solamente está el resumen, no hay así una declaración, cree hacer la República del Paraguay. Y entonces, el otro documento que nos quedaría, aparte de la nota del 20 de julio, es el acta de ratificación de 1842, ¿verdad? Que así expresamente es el documento en el cual decimos, ratificamos nuestra independencia nacional conseguida desde 1811. Doctor, otra consulta, disculpe que pregunte tanto. En 1931, el juicio político a José P. Ullari,
el Congreso estaba integrado por partidarios suyos, ¿verdad? O sea, no estaba integrado por personas del Partido Colorado, tengo entendido. Y ese proceso que duró, creo que 2 meses, él pide permiso para, mientras se sustancia ese juicio político, y asume Emiliano González Navero, que entre paréntesis fue, creo que el único, una de las pocas personas que asumió 3 veces en diferentes periodos la presidencia de la República, en un periodo corto, ¿verdad? Y lo que quería consultar específicamente es si solamente estaba integrado por partidarios de Guyar y ese Congreso. Sí, el Congreso en realidad era bicameral, pero, o sea, estaban representados la oposición colorada, pero tras la matanza, ¿verdad? El 23 de octubre, la oposición, como señal de protesta, se retira del Congreso, ¿verdad? Entonces ellos se retiran y, como usted bien lo mencionó, los que sustancian el juicio son solamente los oficialistas, ¿verdad? Y, pero es interesante el proceso en sí, ¿verdad? Porque fue el primer juicio político hecho a un presidente de la República, si bien después fue exonerado, pero igual hay testimonios bastante interesantes de las declaraciones que toma el Senado, varios testigos. De hecho, está publicado, eso se hizo una revisión en la década del 80 del juicio político, porque ahí quedan claras algunas cuestiones, ¿verdad? Obviamente, el presidente de la República tiene su responsabilidad por ser presidente de la República, pero ahí si uno hace una lectura con ojos bien despiertos, puede entender quiénes fueron los responsables finalmente de esa masacre, ¿verdad? Doctor, muchas gracias también. Algo que siempre me llamó la atención, no sé si por la falta, ¿verdad?, de documentación, porque entiéndase que como pueblo y como nación pasamos por muchas situaciones que intentaban borrar nuestra historia. Por ejemplo, uno siempre tiene como referencia al Congreso de los Estados Unidos, al menos esta parte de la actitud. Ellos hacen siempre una referencia, Congreso número tanto, dice. Yo no sé si porque nosotros no tenemos realmente una contabilizado, me imagino que sí, el número de reuniones del Congreso que se dio en cuanto a la conformación, porque también ahí hay una discusión teórica, nos va a ayudar el doctor Sergio, que maneja también eso. ¿Cuál es la diferencia entre un Congreso, entre un sistema parlamentario? Inclusive acostumbramos a decirle a nuestros diputados y senadores parlamentarios cuando debería ser la figura del señor congresista, ¿verdad? Pareciera ser pequeñas cuestiones, ¿verdad?, pero que hacen al conocimiento del funcionamiento del Congreso. Entonces, la pregunta concreta va, ¿nosotros podíamos contabilizar eso o es solamente una tradición norteamericana de cuántos congresos tuvimos? Porque también nuestro sistema político es bastante particular, ¿verdad? Así como la cantidad de presidentes. Y ahí hay todo un tema, ¿verdad? O sea, por eso les decía, se puede hacer, ¿verdad? Para cada legislatura sería en otras tradiciones, ¿verdad? Se habla de tantas legislaturas, ¿verdad? Ahora, el tema es que hay que empezar a trabajar por eso les decía, con las actas de sesiones, con los diarios de sesiones que tienen ustedes todos ahí en el archivo del Congreso y la Biblioteca del Congreso Nacional. O sea, alguien se tiene que poner a hacer eso. Yo creo que se puede hacer, ¿verdad? Solamente que hay que hilar muy fino, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que con los periodos, con este trabajo, alguien me preguntó, por ejemplo, qué libro. Este se llama Revisión Histórica del Honorable Congreso Nacional, es del 2000, es una publicación ahí del Congreso. Creo que la Cámara de Diputados también llegó a publicar algo hace 1, 2, 3 años. Pero, por ejemplo, esta lista, por ejemplo, que se hace por año, no por periodo. Entonces, ahí hay que ir estableciendo los periodos. O sea, vuelvo a insistir, el Senado tenía un periodo, la Cámara de Diputados tenía otro periodo. O sea, no es similar, no es como hoy. O sea, a partir de 1940 es más fácil, porque el periodo legislativo coincide con el periodo presidencial. Pero antes de 1940 es donde hay que hilar muy fino, porque los periodos parlamentarios no coincidían con el periodo presidencial. Bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere compartir más.
¿Tiene otra intervención? Vuelvo a reiterar que podemos, por favor, acceder al enlace de evaluación. Para nosotros es muy importante. Desde la Academia Legislativa de la Honorable Cámara de Senadores, nuestro agradecimiento al doctor Eric Caballero Campos. Muchas gracias por su participación para la apertura de este ciclo de conferencias del sesquicentenario de la conformación del Poder Legislativo, así como conocemos hoy en día. Esto hace un ciclo de conferencias, se inicia este viernes, continuamos el próximo viernes con el doctor Alberto Mongelos y el próximo viernes con el profesor doctor Emilio Camacho. Es a los efectos de conmemorar y también ir aportando en la construcción, en el diálogo y también en hacer un poco una referencia histórica. Desde esta dependencia, nuestro agradecimiento en nombre del presidente del Congreso, el senador Oscar Salomón, así también en representación del senador Fernando Silva Facetti, miembro de la Comisión de la Academia Legislativa, de todo el cuerpo de funcionarios y también de nuestros compañeros de trabajo de la Honorable Cámara de Senadores, desde las diferentes dependencias y direcciones que nos ayudan, nos apoyan, también la sala técnica que nos permite acceder a través de esta plataforma y la Dirección General de Comunicación. Muchísimas gracias, doctor. Como decimos en nuestro ñe, Dios se lo pague, Tamande, y esperamos poder contar con su presencia en otro momento. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan un buen fin de semana. Sigan participando, que esto después genera una certificación digital. Muchas gracias. Hasta luego.